Alegre en la mañana, muy amados hermanos en el Señor. Buen día a cada uno de ustedes. Es una gratitud y una gracia que Dios nos da en este nuevo amanecer, en el día martes 22 de septiembre, en esta semana de la 25ª del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos invita siempre a esta reflexión, meditación, las lecturas que corresponden a este día martes. La primera lectura del libro de los Proverbios. Ya culminamos con las cartas de Pablo, pero posteriormente vamos a tener otra vez. Pero del libro de los Proverbios 21, capítulo 21, del verso del 1 al 13. Y el Salmo responsorial 118. Y el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 8, 19-21. Vamos a prepararnos para iniciar pues nuestra celebración y meditación y reflexión de la lección divina en este día martes 22. El canto inicial, bienvenidos hermanos, página 5. Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Todo aquel que atesora en su alma la bendita palabra de Dios, da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Da tu mano a los otros hermanos y con ellos ve tú a caminar en misión entre el mundo y los hombres, sembrando justicia, el amor y la paz. En misión entre el mundo y los hombres, sembrando justicia, el amor y la paz. Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, 19-21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estas lecturas
que hemos escuchado tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, del libro de Proverbios, que es un libro muy recomendable para toda la familia, porque es un libro que da consejo, da indicaciones, orientaciones muy buenas. El Evangelio que hemos escuchado, ¿verdad? Y también el Salmo responsorial 118 al decir: enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, nos dice el Señor. Este es lo que hoy el Evangelio nos habla, porque se encuentra Jesús predicando con la gente. Está ahí explicando la palabra de Dios. Pero muchos se acercaron donde Él para decirle: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y Jesús dice: mi madre, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que cumplen la palabra de Dios, hacen la voluntad de Dios. Oh Dios, nuestro Padre común de la familia humana, te damos gracias porque Jesús, nuestro hermano mayor, hizo familia suya a los pobres, marginados de la tierra, sentado en su mesa a cuantos cumplen tu voluntad. Queridos hermanos, entre los muchos que seguían a Jesús, hoy aparecen también la figura de su Madre Santísima, sus hermanos, María su madre, pues, y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designa instintivamente con el nombre de hermano. Aquí está pues el concepto de hermanos, porque tenemos esa situación incomprensible de nuestros hermanos que profesan esa fe en alguna secta fundamentalista. Por eso hoy dice que en la lengua hebrea pues se designa instintivamente el nombre de hermano. ¿A qué vinieron? Lucas nos da en el contexto y nos dice, y también Marco en una situación paralela, la interpretación, la escena, como los familiares, asustados por lo que se decía de Jesús, y las reacciones contrarias que hacían peligrar su vida, venían poco menos que a llevárselo porque decían que estaba fuera de sí. Podemos ver Marcos 3, versos 20-21. Y Lucas, evangelista, dice que parece conocer noticias más directas de parte de la misma Madre Santísima, la Virgen María. No le da esa lectura. Podían venir sencillamente a saludarla, a hacer acto de presencia junto a sus parientes tan famosos, a alegrarse con él y a preocuparse de si necesita algo. Jesús, ante esto, aprovecha la ocasión para decir a todos cuál es su nuevo concepto de familia o de comunidad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la pone por obra. No niega el concepto de familia, pero sí lo amplía mucho.
y da esa prioridad a los lazos de fe por encima de la sangre. Pero también continúa, por tanto, el eco de la parábola que leíamos el sábado de la semilla, que es la palabra de Dios, da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica. Vemos pues que ante eso pues surge la nueva comunidad de Jesús. No va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o familia de sangre, sino la fe. Por eso ciertamente en el pasaje de Lucas no podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista San Lucas la ha puesto ya antes como modelo de creyente. Por eso hágase en mí según tu palabra. Y al contrario es una alabanza a su madre, en la que Jesús de Nazaret destaca que no tanto su maternidad biológica, sino su cercanía de fe. Su prima Santa Isabel la retrató bien y decía Santa Isabel: dichosa tú porque has creído. Queridos hermanos, nosotros pertenecemos a la familia de Jesús. Según esta nueva clave, escuchamos la palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Pero muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados sacerdotes como ministros, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia o formar una propia para estar más disponible en favor de esa otra gran comunidad de la fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todo sacerdote religioso y religiosa, casado o laicos, debemos servir a esa superfamilia de los creyentes en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que lo conocen y lo siguen. Hermano, para escuchar pues esta palabra de Dios, la palabra de Jesús, basta abrir la Biblia, el Evangelio. Recordemos, estamos en el mes todavía de la Biblia, pero estas páginas no son leídas, son escuchadas. Escuchar la palabra de Dios es leer y decir, pero a mí esto me dice a mi corazón. ¿Qué me está diciendo a mí con estas palabras? Y así nuestra vida cambia. Cada vez que hacemos esto es escuchar la palabra de Dios, escuchar con los oídos y escucharla con el corazón. Los enemigos de Jesús escuchaban la palabra de Jesús, pero estaba cerca de él para encontrar un error, para hacer resbalar y que perdiera la autoridad. Pero nunca se preguntaban, ¿y qué me dice Dios en esta palabra? Y Dios no habla solo a todos, sí habla para todos, pero habla a cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio se ha escrito para que cada uno de nosotros, por otro lado, poner en práctica lo que se escucha no es fácil, porque es más fácil vivir tranquilamente, sin preocupación de la exigencia de la palabra de Dios. Algunas pistas concretas para hacer son los mandamientos y la bienaventuranza, contando siempre con la ayuda de Jesús de Nazaret. También
cuando nuestro corazón escucha pero finge no entender. Queridos hermanos, siempre continuando pues con esa reflexión, que es un texto muy rico y en su contenido. Son como tres versículos. Pero cuando hemos escuchado a San Lucas, la madre y los hermanos de Jesús, dicen ahí el texto. En el paralelo de este pasaje, se puede ver muchos más claramente que también María tiene que hacer un discernimiento profundo, radical, para seguir a Jesús. La primacía en el grupo de seguidores no se la asegura el mero parentesco. Ella tiene que ganarse el título de seguidora, también a base de fe y de renuncia y de superar el legalismo para poner el servicio de la palabra. Y en ese sentido, hermanos, participar de la fraternidad universal que inaugura a Jesús y su evangelio. El contexto, en cambio, en el que Lucas ubica este relato es la parábola del sembrador que escuchamos y la semilla. Por eso Lucas presenta como un paradigma de tierra abonada a la madre de Jesús, haciendo ver que ella también tiene que aceptar como condición ineludible en una sociedad solidaria y fraterna, donde vale más la unidad que surge en torno al gran proyecto del reino que los mismos lazos de la consanguinidad. Recordemos que desde los relatos de la infancia de Jesús, Lucas pues siempre presenta a María como el modelo de oyente de la palabra que escucha y medita en su oración. También quiero más que todo poner como relieve la iluminación del Concilio Vaticano II en la Constitución, la Dei Verbum. Fue una de las podríamos decir, de las constituciones dogmáticas sobre la divina revelación, la que firmó el Papa San Juan XXIII. Fue la única constitución. Pero hoy vamos a agregar lo que hoy la Sagrada Escritura nos ha hablado de la palabra de Dios, de cumplir y hacer cumplir la palabra de Dios. Hágase según tu palabra, palabra de María. Por eso en el capítulo 2 de la Constitución Dei Verbum nos dice que la transmisión de la revelación divina. Cristo mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio. Los apóstoles transmitieron cuanto habían recibido con las palabras, los ejemplos, la enseñanza. De esa forma, algunos apóstoles y discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, pusieron por escrito el anuncio de la salvación. Los apóstoles, dicen los obispos conciliares, confiaron después a los obispos y a los sucesores el propio puesto de maestro. Esta tradición y la Sagrada Escritura son como un espejo en el que la Iglesia contempla a Dios. Pero también la predicación apostólica expresada especialmente en los
libros inspirados, debía ser conservada hasta el fin de los tiempos. La tradición progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo hacia una mayor comprensión de la palabra y de las cosas transmitidas gracias a la reflexión. Hermano, el estudio a la predicación. Los padres atestiguan la presencia de esa tradición, a la cual debemos el conocimiento del canon, de los libros sagrados y su más profunda inteligencia. De esta forma, Dios, que habló en el pasado, continúa hablando por medio de la Iglesia y del Espíritu Santo. La tradición y la Escritura, hermanos, nos dice el concilio, están unidas y se comunican entre sí por nacer de la misma fuente. Forman como una sola cosa y tiende al mismo fin. Una y otra deben de ser aceptadas con igual piedad y reverencia, en cuanto que la Iglesia no alcanza de la sola Sagrada Escritura su certeza sobre todas las cosas reveladas. La tradición y la Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Y adhiriéndose a ese depósito, el pueblo de Dios persevera en la enseñanza de los apóstoles. Por eso el oficio de interpretar la palabra de Dios, escrita o transmitida, está confiado al magisterio de la Iglesia, el cual no es superior a la palabra de Dios, sino que sirve a esta enseñando solamente a aquellos que han sido transmitidos. La Sagrada Escritura, tradición y magisterio están así unidos de tal forma que no pueden sustituir ni independizarse. Todos ellos juntos contribuyen a la salvación de las almas. Podríamos hoy preguntarnos cómo asumes tu compromiso en la comunidad cristiana sin perjudicar ni a la familia ni a la comunidad. Oremos. Gracias, Señor, por habernos llamado por la fe a la inestimable gloria de ser hermanos tuyos. Haznos capaces de elevarnos por encima de criterios meramente humanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La paz quede con ustedes. Canto de despedida. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Deseándole pues a cada uno de ustedes un buen día martes, y que el Señor pues derrame muchas bendiciones a toda la familia de Dios. Soy el Padre Joaquín, párroco de esta parroquia Cristo Salvador. Que el Señor pues derrame bendiciones en todos ustedes y que el Señor pues bendiga a la familia. Buen día a todos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor
de vida eterna. Los mandatos del Señor son